Interesante, ¿eh? Hoy día se supone que hablamos del Espíritu Santo, de fuego, de pasión, de calor, y tenemos el día más helado, ¿no es cierto?, en esta mañana nosotros, ¿no? Por eso el rojo, ¿no? Por eso es que se conecta, ¿no es cierto?, con el fuego del Espíritu Santo. Lo que hoy día celebramos es la venida del Espíritu de Dios en ese día de Pentecostés, 50 ¿no es cierto?, 50 días después de que Jesús resucita. Estaban los discípulos, no solamente los apóstoles, los discípulos, 120 aproximadamente, en un lugar donde de un rato para otro, porque Cristo le había dicho que esperen, ¿no es cierto?, que se junten, que Él iba a volver, ¿no es cierto?, ahora en forma del Espíritu Santo, y que en ese momento comienza a caer una serie de lenguas de fuego que provocan, ¿no es cierto?, que ellos hablen en otros idiomas. Fantástico. Ni un curso, nada de, ¿no es cierto?, online, ni nada por el estilo, sino que instantáneamente. ¿Por qué? Porque habían muchas personas que venían a celebrar precisamente esa fiesta de Pentecostés judía y que venían de distintos lugares y por lo tanto había que extender el Evangelio a otras personas. Sin embargo, hay algo que me llama siempre la atención y es que en ese texto que acabamos de escuchar y leer, que Eduardo nos dijo, dice que el Espíritu Santo llenó los corazones de las personas. Y a mí siempre me llama la atención que el tema no se trata solamente de entrar a la fe, de bautizarse algún día, de algún conocimiento que uno tenga, sino de buscar más de Dios. ¿Quién busca más de Dios? ¿O nos quedamos con lo que hay? Vamos a usar nuestras Biblias, ¿ya? Así que tómenla por ahí y les quiero pedir por favor que abramos en Efesios 5, 18 al 20, página 1439, y nos dice una cosa muy interesante. No solamente, como les digo, tener una pincelada de artículos de fe, que eso lo puede tener cualquiera, ¿no?, sino llenarse de Dios. Hay gente que se llena de fútbol, ¿no?, y habla por todos lados de fútbol. Hay gente que se llena de política, habla por todos lados de política. Lo que yo como, eso es lo que después voy a hablar. ¿Cuántos se llenan de Dios? El texto de la página 1439, en los versículos 18 en adelante, dicen así: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. ¿Me siguen? Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos ser llenos? ¿Cómo nos podemos animar? ¿Qué dice ahí? A ver, el 19, leámoslos todos, ¿ya? Todos lo vamos a leer, ¿ya? Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Sigamos, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere más de Dios, cante. Yo digo, ¿no es cierto?, no tengo voz ni para pedir fiel, no importa. Alabe a Dios, ore a Dios.
En cierta ocasión, en una clase de confirmación, un alumno me hizo una interesante pregunta. ¿Cómo yo puedo saber que tengo el Espíritu Santo? Dicho de otra forma, ¿cómo yo puedo saber que soy salvo? Estoy en la gracia de Dios. ¿Cómo saber que no tengo simplemente un autoconvencimiento, sino que tengo fe? Vamos a ir a la página 1386, ahí está la respuesta. Romanos capítulo 8, versículo 16. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de un misterio. Página 1386, capítulo 8, versículo 16, dice así: el Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo, mismo, le asegura a nuestro espíritu, minúscula, que somos hijos e hijas de Dios. Algo pasa que se llama convicción, que se llama fe, que obviamente es algo que nosotros, la fe de Dios, estoy hablando, ¿no es cierto?, no podemos autogenerar. Dice la Biblia que la fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Por más, no sé, hay personas que pueden intentarlo inclusive. Yo conozco hasta teólogos que son ateos. Puedo tener todo el conocimiento, dar clases y no tener fe. Y la verdad es que nosotros como iglesia luterana somos del espectro de las iglesias que les gusta más razonar, ¿no? Eso no está malo. Pero para nosotros la lógica, el sentido común, el argumento, algo que nos convenza a nuestro pensamiento, eso está bien. El problema, ¿no es cierto?, es que cuando racionalizamos todo, eso no es fe. Podemos describir cosas, inclusive la teología trata de explicarnos cosas, etc. Pero eso no es fe, eso es evidencia. Cuando se nos acaba la evidencia, comienza la fe. Y en ese sentido, es un salto al vacío, a la confianza. Ustedes saben lo que la Biblia conceptúa como la fe, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si usted quiere racionalizar todo, bueno, está el científico. Si quiere ver los problemas de la mente, está el psicólogo. Pero si quiere analizar los problemas del alma, está el psicólogo. ¿Has escuchado esa palabra? Psicólogo. La psicología es una ciencia muy antigua, de la época griega, en que el psicólogo, ¿no es cierto?, obviamente analiza la mente. Sin embargo, la psicología habla del alma. Para la psicología hay algo que viene de lo alto y que es un regalo de Dios y que es para nosotros la fe. ¿Ah? Los psicólogos hoy día se dicen pastor, curas de alma, por eso de ahí viene la palabra.
Entonces hay un punto, ¿no es cierto?, en que saltamos al vacío en las manos de Dios. Y esto tiene su lógica porque nosotros como seres humanos en nuestra naturaleza no estamos capacitados para poder ver más allá de lo que vemos. De hecho, muchas religiones tratan de materializar la fe. Los griegos, todas las religiones antiguas, ¿no? Los dioses egipcios, todos tenían forma de animal o humano. El mismo faraón, se supone, un dios, se personificaba, tú lo podías tocar porque no podías ir más allá. Simplemente. Por eso, nosotros no tenemos imágenes aquí, porque se nos invita en un templo sin imágenes, aunque tenemos algunas que no son para adorar, se nos invita a creer. El templo luterano es muy sencillo. Y en ese sentido, hoy día se nos invita a, como dice el salmista, a alzar nuestros ojos a los montes. Y él dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Ahí tienen otro ejemplo. Los antiguos pensaban que los dioses estaban viviendo en las alturas de las montañas. El salmista dice, yo creo en ese Dios que está más allá de lo que estoy viendo, en el creador de todas las cosas. El Espíritu es el que nos da fe. Es el que nos mueve a la oración. Es el que nos mueve a nuestras conciencias. Es el que nos mueve a alabar a Dios. Es el que nos mueve a estar hoy día, ¿no es cierto?, en compañía, en comunión. Déjeme decirle que si usted está hoy día aquí, no es simplemente porque se me ocurrió, sino es porque Dios llama y coloca los suficientes elementos como para que tú puedas estar aquí. Y cuando Dios llama de muchas formas y a muchas misiones, no nos deja tranquilos. Pero para eso tienes que buscar más de Dios. El apóstol Pablo, quien escribe estas palabras, se encontraba con un tema bien específico que en la iglesia cristiana del primer siglo, ¿no es cierto?, ya habían corrientes, ¿no? Hoy día uno dice, ¿no es cierto?, hay cualquier cantidad de problemas en la iglesia, ¿no es cierto? En la iglesia cristiana del primer siglo había también muchos. Y uno de ellos era que se habían infiltrado dentro de las corrientes de la iglesia los llamados el gnosticismo, los gnósticos. Ellos creo que pensaban, tenían la creencia de que a través del sumo conocimiento, del entendimiento pleno, se podía llegar a la trascendencia. Pablo dice, no, yo no vengo a predicarles con palabras de sabiduría humana, sino un misterio, que el que entiende, entiende. Por eso que la fe es un regalo. En este sentido, nosotros debemos pensar que Dios nos tiene que mover a dar frutos, por ejemplo. Frutos que sean
de hijos e hijas de Dios. Y para Dios esos frutos son hermosos. Esas obras son hermosas. Yo le voy a colocar solamente un ejemplo. Imagínense dos estudiantes que están ahí, dos jóvenes, los dos hacen lo mismo. De un estudiante, la verdad es que no me interesa. Lo hizo bien quizás, pero sabía harto, pero no me interesa. El segundo, quizás lo que hizo no fue tan perfecto, pero sí me interesa. ¿Y por qué me interesa? Por una razón, porque es mi hijo. Cuando es mi hijo, cuando hay amor del Padre por nosotros, todas las obras que nosotros hacemos están santificadas, están bendecidas. Y eso lo hace el Espíritu. Otra obra más del Espíritu. El apóstol Pablo se pregunta, ¿oramos como corresponde? No sé si se han hecho esa pregunta, pero uno dice, mira, yo estoy orando por esta persona que está enferma o por este proyecto, y resulta que el proyecto fracasa, el proyecto o la persona también se muere, se va. ¿Qué pasó? Algunos se enojan con Dios. Dios, no me escuchaste. Romanos, por eso lean bien el libro de Romanos, dice que el Espíritu toma nuestra oración y la lleva ante la presencia de Dios con sonidos que no podemos entender, de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo esto nos habla de un mundo que está mucho más allá de nuestros códigos. Debemos tratar de entender de Dios, y el código que usa Dios es el de la fe. El apóstol Pablo, tal como les decía, no predicaba con la sabiduría humana. La sabiduría humana puede tener mucha lógica, uno puede aplaudir el sentido común. Sin embargo, para el apóstol el tema era, digámoslo así, la chispa de Dios, el regalo de la gracia, que es un beneficio. Aquel que recibió Lutero cuando, estudiando el libro de Romanos, exclamó, comillas, entonces sentí que había nacido de nuevo por completo y que había entrado al paraíso a través de las puertas que estaban abiertas. Cierro de comillas. En segundo lugar, el apóstol Pablo, su predicación siempre estaba basada en la cruz de Cristo. Nada de indulgencias, nada de santos, nada de penitencias, porque todo nace del inmenso amor de Dios en Cristo Jesús, quien siendo de naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se rebajó voluntariamente, o sea, se entregó, amó a la humanidad. La cruz es un misterio, puesto que no podemos comprender el tremendo amor de Dios para con nosotros. En tercer lugar, Pablo aprendió a predicar dependiendo del Espíritu. Uno puede tener el mejor speech, como me dicen algunos, ¿no? Me gustó ese speech, ¿no? La prédica, ¿no? Uno puede tener la mejor labia, la mejor hilación, sin embargo, es el Espíritu Santo quien habla a los corazones. Te habla a ti. Y te va a hablar a ti distinto que a mí. Porque nos habla en nuestro contexto. Y de repente es tan misterioso que de repente yo termino una prédica y una persona después de la prédica me dice, pastor, realmente me encantó lo que dijo, ¿no es cierto?, en esta parte, realmente me llenó. Y yo voy a mis notas y digo, ¿y dónde aparece eso? En una parte. Pablo, también en cuarto lugar,
fundaba la fe de los creyentes, no en los hombres, según el texto bíblico, sino en el poder y la sabiduría de Dios. Por eso que no somos importantes por ser una iglesia determinada. No tenemos un papa luterano, no tenemos una casta especial de sacerdotes, como dice este texto acá, unos magister, hombres frates, uno es el maestro, todos somos hermanos. Pero es el Espíritu quien nos conecta. Si una persona nunca viene acá, ¿cómo se va a conectar? ¿Cómo va a recibir? ¿Cómo nos vamos a motivar unos con otros? Que Dios nunca nos deje tranquilos, sino que nos moleste. Porque cuando nos molesta, hay vida espiritual. El que simplemente dice, ¿no es cierto?, yo no me acuerdo de Dios, no me pasa nada. Y si alguien quiere anotar Salmo 73, por favor, vaya a ese salmo muy interesante. No me pasa nada. Significa que esa persona, si es que tuvo fe, ya no la tiene. Es como aquella racimo, ¿no es cierto?, que hoy día ya está seco, quizás se descolgó un poco y no corre savia, sino que está pronto a ser sacada de la parra. En cambio, nosotros tenemos a ese Dios y ese Espíritu que va con nosotros, que está en nosotros, que fue dado en el bautismo, pero que quiere una relación mejor, una nueva vida de nosotros. Y para eso le vamos a pedir a Dios que nos ayude. Que Dios sea con nosotros hoy y siempre. Amén.